El Banco Central Europeo está a punto de cometer el mayor error en los últimos 20 años. De hecho, si sube los tipos de interés, va a provocar probablemente una crisis en la eurozona que podría ser incluso más grave que la que vivimos hace poco más de una década. En este vídeo os quiero explicar y analizar a fondo por qué subir los tipos en Europa no tiene sentido y no va a funcionar. En segundo lugar, por qué si lo hacen van a provocar una crisis todavía mayor. Y en tercer lugar, por qué las hipotecas en España seguramente empiecen a bajar el próximo año. Como sabéis, el Banco Central Europeo está siendo presionado cada vez más para subir los tipos y finalmente lo hará en Europa en septiembre. Durante el último año, lo cierto es que la inflación en Estados Unidos ha sido consistentemente mucho más alta que en nuestro continente, aunque es cierto que en los últimos meses en la eurozona también hemos visto cómo la inflación anual ha estado por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, llegando a cifras del 8%. El problema global es claro, tenemos inflación, pero no es tan sencillo. Imaginad dos pacientes con fiebre. La enfermedad es la misma, pero que la enfermedad sea la misma no quiere decir que la causa sea la misma y que su tratamiento tenga que ser el mismo. ¿Qué tiene que ver esto con la inflación y los tipos? Pues bien, piensa en Estados Unidos como el paciente 1 y la Unión Europea como el paciente 2. Ambos tienen fiebre o inflación, sin embargo, las causas de la misma difieren bastante. En primer lugar, el aumento de la inflación en Estados Unidos ha cubierto una franja más amplia de bienes y servicios, es decir, ha estado mucho más extendida. En la zona euro, los precios de la energía están impulsando mucho más la inflación, en gran parte debido a las consecuencias geopolíticas y económicas por todo lo que está aconteciendo en Ucrania. Subir los tipos de interés no sería una herramienta efectiva para afectar a los precios de la energía, más bien causaría daños colaterales en una economía ya golpeada por la guerra. En segundo lugar, la inflación en la Unión Europea está mucho menos impulsada por la demanda que en los Estados Unidos, donde, no sé si os acordaréis, se entregaron cheques a los ciudadanos para que gastaran y aumentaran su gasto significativamente para que se recuperara la economía, y todas estas familias lo que hicieron es gastar todo ese dinero, lo cual produjo un exceso de demanda muy fuerte. La inflación en Estados Unidos ha estado aumentando mucho más que en la Unión Europea por tema de demanda, y esto se ha visto reflejado en que sus salarios se han incrementado mucho más que lo que lo han hecho en la Unión Europea. Y esto es muy importante porque al final es una inflación causada por la demanda. Es decir, en Europa no estamos sujetos a un exceso de demanda, no estamos sujetos a un sobrecalentamiento del mercado laboral, como lo están otras economías como puede ser Estados Unidos. En la zona euro, aunque ha habido ligeros repuntes en los salarios, no hay una espiral inflacionaria de salarios. Incluso aunque los salarios aumentaran algo más este año, su crecimiento no puede seguir el ritmo de Estados Unidos. Entonces reflexionemos, si el Banco Central Europeo finalmente pone fin a sus programas de compra de activos y aumenta rápidamente los tipos de interés, ¿va a tener eso realmente un impacto en los precios de la energía? ¿Que el Banco Central Europeo suba tipos va a poner fin a los atascos en las cadenas de suministros y los problemas logísticos y de transporte a nivel global? Probablemente no, ya que sería como intentar matar a un mosquito a cañonazos. Realmente no tiene nada que ver. Es decir, las subidas de tipos y el fin de la compra de activos no va a poder solucionar el problema de Europa, ya que es un problema de oferta. Y aunque todos queremos que la inflación baje, la inflación no va a bajar simplemente subiendo tipos. De hecho, eso funcionaría si fuese una cuestión de demanda, si estuviésemos sobrecalentados. Ahora bien, ¿qué podría ocurrir si cometen el error y ceden a la presión emulando los errores que cometieron hace una década? Supongo que seréis conscientes de que la economía europea y la española han venido desacelerándose en los últimos meses. De hecho, puede que estemos en una recesión ya, habrá que esperar unos meses para confirmarlo. Tengamos en cuenta que un aumento de los tipos de interés encarece los préstamos, por tanto las empresas reducen inversión, los consumidores gastan menos ya que ven reducida su renta disponible. Ello frena el crecimiento económico, el empleo y, en consecuencia, esto acaba frenando el crecimiento de los salarios y la inflación. Y lo peor de todo, después de una década de tipos artificialmente bajos o negativos, se han producido muchísimas inversiones sin sentido. ¿Qué ha ocurrido? Que se han financiado proyectos que se irán a pique, desencadenando probablemente otra crisis de deuda. ¿Qué significa esto? Que si Europa sube tipos ahora,
no es que no vaya a solucionar el problema de la inflación como ya he explicado, pero es que además va a acabar de ahogar una economía que está ya muy débil. Es como ver a un zombie que anda medio muerto por ahí y viene el Banco Central a rematarlo atropellándolo. El problema es que el Banco Central Europeo no puede controlar esa situación. ¿Qué es lo que pueden hacer? Los gobiernos pueden intentar controlar el tema de la pandemia, intentar llegar a acuerdos para que se solucione el conflicto en Ucrania y trabajar de la mejor forma para que se solucionen todos los problemas en las cadenas de suministro. Si optan por la otra vía y el Banco Central sube tipos, los bonos de Italia y algunos otros países de la eurozona, como puede ser Grecia y España, podrían subir todavía más, volviendo a poner de moda el término de prima de riesgo, es decir, el diferencial entre el bono alemán y el de los países más débiles, como podría ser Grecia o Italia. A pesar de que el Banco Central Europeo dice que tiene herramientas mágicas para solucionar este problema, no podrán y podría surgir un pánico que contagie el mercado de bonos soberanos. Para evitar la fragmentación de la zona euro, esto podría obligar al Banco Central Europeo a aumentar las compras de bonos una vez más justo después de haber decidido acabar con ellas, ya que es la única solución real, porque hay que ser conscientes de que no estamos en una carretera, más bien estamos asomándonos a un precipicio. No olvidemos algo importantísimo y que, en mi opinión, es un defecto estructural de la zona euro. Cada país es distinto, tiene una inflación distinta, un nivel de endeudamiento distinto, así como tasas de empleo, de crecimiento que no tienen nada que ver, por no hablar de la situación fiscal de cada uno. Es decir, que lo que necesita Alemania no es lo que necesita Grecia y lo que necesita Grecia no es lo que necesita España necesariamente. Por eso, tener el mismo tipo de interés en toda la zona euro es realmente un sinsentido. En mi opinión, una subida de tipos funcionaría si estuviese creciendo la economía mucho, tuviésemos una economía sobrecalentada, cerca del pleno empleo. No es el caso actual, Europa está al borde de la recesión y además con grandes incertidumbres económicas y políticas por la guerra de Ucrania. Europa sin duda es mucho más frágil que Estados Unidos y en este contexto sería un gran error por parte del Banco Central Europeo intentar emular la subida de tipos que está haciendo la Fed. Lo cual me lleva al último punto. Las hipotecas en España probablemente ya no suban y a partir del año que viene podríamos ver bajadas por distintas razones. En primer lugar, los bancos se han vuelto completamente locos y han aprovechado esta situación para sobrereaccionar y duplicar el coste hipotecario en tan solo 6 meses. Por poner un ejemplo, 5 bancos, BBVA, Bankinter, Ibercaja, Sabadell y MyInvestor han duplicado los precios en las hipotecas a tipo fijo. En segundo lugar, dado que todo apunta a una recesión en el mejor de los casos a principio del próximo año, el parón económico por menor consumo e inversión forzará a los bancos a volver a ser más atractivos si quieren ganar algo de negocio y cuota de mercado. De hecho, la economía está muy débil y uno de los indicadores más importantes, el PMI, el Price Manufacturing Index europeo de junio, un indicador clave para determinar puntos de inflexión económicos en el mercado, acaba de confirmar que Europa está claramente entrando en una recesión con datos aún peores de lo esperado, lo que supone el peor registro en los últimos 16 meses. Y como veis en pantalla, afecta tanto a los productos como a los servicios. En tercer lugar, en algunos sectores, el parón va a provocar un crash deflacionario. Haré un vídeo sobre este tema muy pronto, ya que muchas empresas minoristas van a comerse mucho stock. Y este problema ya se está viendo en Estados Unidos, ya que existirá un gran desajuste entre la demanda futura y la oferta y el stock presente. Esto, sin duda, agravará la situación, provocará despidos en algunos sectores y, en general, provocará una tendencia deflacionaria, salvo obviamente en comida y energía. Y en cuarto lugar, estamos demasiado endeudados. Durante las últimas 4 décadas, el aumento de la deuda a lo largo del tiempo siempre se vio compensado por reducciones en los tipos de interés. De esta forma, aunque hayamos aumentado la deuda en todos los países de la zona euro, lo cierto es que al bajar artificialmente los tipos de interés se podía mantener la capacidad de pago. Pero ahora, con la amenaza de fragmentación que ya he comentado antes, el Banco Central Europeo estará obligado a dar marcha atrás tarde o temprano y que hará, inyectará liquidez de nuevo y tendrá que recortar los tipos de interés. Pero no tenéis por qué creerme a mí. Hace pocos meses Lagarde decía que la política monetaria del Banco Central Europeo no podía hacer nada respecto a la inflación que teníamos. De hecho, ella es consciente de que estamos totalmente atrapados. En una entrevista reciente se le preguntó ¿cómo vas a bajar o reducir el balance del Banco Central Europeo? Mientras se le enseñaba el gráfico que estáis viendo del balance del Banco Central Europeo. Y ella decía
Llegaremos a su debido tiempo, pero llegaremos. El entrevistador hizo una pausa y confundido le volvió a preguntar: ¿cómo lo vais a hacer? Y ella respondió: a su tiempo llegará, y luego sonrió. Es decir, no ofreció respuesta, explicación ni aclaración y tuvo expresiones bastante incómodas durante todo ese intercambio. Por eso, aunque haya sucumbido a la presión de prometer subir tipos, lo hace sabiendo que no va a funcionar. Servirá, eso sí, para acabar de rematar al zombie que es Europa y provocar una recesión más grave y quizá una nueva crisis de deuda que, en mi humilde opinión, es lo último que necesitamos. En resumen, mi apuesta es que el Banco Central Europeo cometerá un error en septiembre y que tendrá que corregir su curso al poco tiempo en 2023, seguramente, o como muy tarde en 2024. Mientras tanto, id comprando palomitas porque lo que viene puede ser de película.